15 минут. CBS is bringing in the Sensio takes a look at his evolution. Когда мы пришли сюда, то мы еще раз подтвердили много новое. Огромное количество территорий потеряно. Солдат убитых в 3-4 раза больше, чем это в документах подается наверх. А то, что подается, это в 10 раз меньше, чем говорят по телевизору. Санитарные потери в день составляют некоторые дни до 1000 человек. Это убитые, без вести пропавшие, раненые и так называемые отказники. Не дадим этому повториться. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз. В том числе от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу. Saludos desde Curiositas Televisión. Estamos en Lo que otros no cuentan. Nos lo cuenta Rafa Benítez, aquí, en este espacio, que no es ni más ni menos que para intentar conocer todas las versiones, no solamente la oficialista. Rafa, bienvenido. Estamos en Lo que otros no cuentan y tú eres el que nos cuenta lo que otros no nos dicen. Pues muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de lo que las noticias de moda, lo que ha pasado recientemente este fin de semana pasado en Rusia. ¿Y el comando Wagner? Y el comando Wagner. Oh. Vamos a hablar qué es lo que ha pasado y cómo la televisión occidental, y más concretamente la de España, porque ya dije otra vez que los medios de comunicación occidentales hay algunos que cuestionan y dudan, pero en su inmensa mayoría, como están subvencionados por la agencia globalista, pues van a decir aquello que interesa, ¿no? Pero lo de España ya es que roza lo surrealista, en el sentido de que este fin de semana, Prigozhin, que es el comandante en jefe del PCM, de los Wagner, del PMC Wagner, ha pasado de ser lo peor de lo peor a ser un héroe nacional y hasta guapo por los medios de comunicación españoles. O sea, ya Televisión Española decía, lo titulaba como héroe nacional. Bueno, ya anunciaban una guerra civil en Rusia. Era alucinante. O sea, además, salían los corresponsales con un desparpajo, con una cara dura, diría yo, cara dura y sinvergüenzonería a la hora de estar informando de lo que pasaba. Porque eso no es información, eso es desinformar. Pero desinformar claramente. ¿Por? Y lo único que han hecho ha sido el ridículo. Porque cuando un medio serio y un medio que se preocupa por informar debidamente no especula de la manera que se ha especulado. Hasta el punto de que, Putin se suicidaba, Putin se iba de Rusia, ahí ya llegaba Wagner, daban un golpe de Estado, se acababa la guerra y aquí todo el... Por lo demás, arranca una semana clave en Rusia después del intento de rebelión contra Vladimir Putin de este fin de semana. El líder de los mercenarios del grupo Wagner se ha exiliado supuestamente en Bielorrusia y al que sí hemos visto hoy por primera vez después de esta crisis es a Putin en un vídeo grabado desde un despacho. Ahí lo tienen sin especificarse dónde se encuentra en un intento de normalizar la situación. Mundo feliz. Y además se licuaban. Sale la CIA diciendo que ya sabían ellos... Sí, de 3 días o 4. Sí, no, incluso de semanas. Diciendo que en semanas ya sabían ellos que esto iba a pasar. Y entonces, un día antes, o sea, un día después, cuando ya estábamos en el domingo, sale el director de la CIA y dice que ellos no se esperaban esto. O sea, que no lo sabían. Pero es que esto no lo sabía nadie. Bueno. Ahora, ¿y por qué ha pasado? A eso vamos ahí. Vamos a ver. Aquí han pasado dos cosas. Una, que Putin
está, digamos, por un sector ruso, tanto del ejército como de la población civil, lo ven como demasiado blando con Ucrania. Está llevando a cabo una guerra de desgaste. Y es muy inteligente Putin. No olvidemos que es un gran estratega. Pero para que se vea lo que se ha hecho y cómo se ha hecho. Bueno, Putin está, digamos, como digo, visto por un sector de la población y del ejército como una persona que está con muy poca mano dura a Ucrania. A ellos les hubiese gustado que se llegara allí al estilo OTAN. Es decir, como hizo OTAN con Libia, que hizo OTAN con Siria o hizo OTAN con Yugoslavia. Es decir, dejarlas hecho un solar. Y eso es lo que algunos parte del ejército pensaba. Obviamente el Politburó, los que llevan en el Kremlin toda la operación militar, junto con Putin, como el ministro de Defensa, sabían perfectamente lo que Putin quiere con Ucrania. Y Putin no quiere hacer una masacre con Ucrania, no quiere, como decían los americanos con Libia, la vamos a trasladar a la edad de piedra. O sea, alguna vez lo he dicho, si la OTAN hubiese entrado en guerra, o Estados Unidos entra en guerra con Ucrania, hoy Ucrania no existe. Queda hecho un solar, porque ellos entran a saco y lo destrozan todo. Y eso es lo que esperaba el ejército, la parte del PMC Wagner, porque ellos consideraban que Putin estaba utilizando una mano muy blanda y ellos querían entrar arrasando. Piensa que es un ejército de más de 30.000 hombres, que en el año que llevamos de combates y de guerra ya han caído varios miles, porque ha habido bajas de los dos bandos, obviamente, pero no la burrada tan grande que ha habido por la parte ucraniana, que eso es lamentable. Claro, ¿de qué no te informan los medios oficiales de España y de Occidente? Bueno, pues del fracaso constante de la estrategia ucraniana, de cómo volaron la presa, de que la contraofensiva tan cacareada ha fracasado rotundamente, porque se los están cargando. ¿Vale? Bueno. Prigozhin convence a los comandantes de su ejército para hacer una marcha hasta Moscú. Pero no para tomar el control, ni para llegar allí, ni muchísimo menos, sino para que Putin destituya al ministro de Defensa. Porque, según este hombre, no era el adecuado para seguir ordenando todas las operaciones que se estaban haciendo. Bueno, no, que por el transcurso había una guerra civil, decían los medios informativos. Bueno, pues no ha habido nada, porque incluso hay vídeos donde se ve a la policía y al ejército de la Federación Rusa saludando al paso de las tropas. Primero, que muchas tropas sabían que tenían que marchar hacia Moscú, pero no sabían exactamente para qué. ¿Que les está esperando el ejército de la Federación Rusa en las puertas de Moscú? Mentira, tampoco era así.
Мы вам очень всем благодарны. Вы молодцы, для вас это дело. Всех пришли. Надеюсь, вы расскажете всем остальным, как это на самом деле здесь что было. Давайте присядем. Давайте же все, можно написать. Парни, эту камеру хорошо фотографируют на полметра. Сказали, чемичанки! Братцы, давайте по радио сфоткаемся и разбегаемся. Llegaron al punto indicado, que era 200 kilómetros antes de Moscú, y el presidente de Bielorrusia entra en acción. Habla con Wagner y habla con los rusos, la cosa se arregla y cada uno para su casa. Se reintegran las tropas a sus unidades, a sus cuarteles, y el Prigozhin se va a Bielorrusia y se lleva pues nada menos que 20.000 hombres para allá. ¿Y por qué a Bielorrusia? Bueno, pues porque allí, digamos que como que es exilio de Rusia, ¿vale? Bueno, hasta aquí es lo que más o menos ha pasado. Sí. Esto es lo que ha pasado. Ahora vamos a ver el análisis de por qué ha pasado y por qué se ha hecho todo esto. Bueno, resulta de que últimamente la OTAN estaba dirigiendo los ejércitos, de hecho desde el primer día de la guerra la OTAN está dirigiendo el ejército ucraniano, el armamento cada vez es mayor, se están impacientando porque esto no hace más que alargarse y además es un saco sin fondo de dinero, de armamento. Zelensky está demostrando cada vez su incompetencia, cada vez más su radicalización, y ya empieza a cuestionarse en algunos sectores interiormente de Estados Unidos y de la OTAN, pues la viabilidad de esta guerra. Y además que es un gasto inmenso. Y querían acelerarla. Bueno, ¿qué hace Rusia frente a esto? Bueno, pues esto es como una partida de ajedrez, ¿no? Como si fuera Karpov contra Bobby Fischer, ¿vale? Y entonces Putin, que es una estrategia tremendo, organiza lo siguiente. Vamos a ver, yo aquí tengo un frente atascado. Es el frente de Donbass. Está atascado primero porque no como dicen las televisiones españolas, que iban arrasando los ucranianos. Bueno, ya estaban llegando a Moscú los ucranianos, no Wagner, los ucranianos. Bueno, a ver, desde que se inició la rebelión, antes llevaba 3 días lloviendo. Y se ha tirado casi una semana lloviendo. En la zona donde están, eso es imposible de que cualquier vehículo mecanizado pueda pasar por ahí. Más que nada porque es un lodazal. Y ahí se hundirían y se quedarían atascados por el barro. Más o menos lo que le pasó a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, que más o menos viene a ser lo mismo, por esa misma zona.
Entonces, estaban atascados, llevaban ya tiempo que no avanzaban ni unos ni otros. La voladura de la presa no ha ayudado en nada, ni siquiera a lo que ha hecho ha sido perjudicar y embarrar más la zona, de forma que todo eso estaba muy atascado. Bien. ¿Qué piensa Putin? Bueno, yo necesito abrir otro frente. Y necesito abrir otro frente pues para ya empezar a congelar esto y pararlo de alguna manera. Bueno, pues resulta que el Deep Sea americano, que son, digamos, las mentes pensantes militares americanas, junto con Zelensky y unos oligarcas rusos, se reúnen en secreto el 23 de junio para ver cómo ponen fin a la guerra, de forma que Ucrania no parezca una derrota. A todo esto que se entera Prigozhin de esta reunión y organiza para marchar. Sí que es verdad que la información pasa muy rápido y además erróneamente, y 2 helicópteros y un avión abren fuego contra las tropas de Wagner. ¿Qué ocurre? Que estos repelen y los derriban. Sienten profundamente esa muerte porque ellos son... Tienen que saber un poco más de la historia de cada ejército para comprender las cosas. El equipo Wagner es sumamente patriota y fiel a Rusia. Y no va jamás a levantarse contra Rusia, y menos sus hombres, porque luchan por un ideal. Puede estar de acuerdo o no el líder, en este caso Evin Prigozhin, pero realmente las tropas no. Las tropas luchan por un ideal. Jamás se rebotarían. El caso es que llegan hasta allá para exigir una purga. Una purga, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, de lo que es el alto mando militar ruso, iba a decir soviético, pero bueno, es que ocurrió lo mismo. Sí. Entonces, y esto es lo que él le quiere exigir a Putin. Putin no tiene ningún miedo. Putin aprovecha toda la marcha para realizar una operación psicológica, patriótica, al pueblo ruso que cuestionaba la estrategia de Putin. De forma manera que ahora Putin ha salido mucho más reforzado de lo que antes estaba. Con esta estrategia ha conseguido que las tropas Wagner estaban a 200 kilómetros de Moscú y se han ido a Bielorrusia, a 100 kilómetros de Kiev. Con lo cual, esto visto en un tablero de ajedrez le va a hacer un jaque mate rápido. ¿Por qué? Porque ha colocado 20.000 profesionales a 100 kilómetros de Kiev. Vamos, es que no es que... Fíjate que Bielorrusia es grande. Sí. Pues se podían ir a cualquier punto, como pidiendo asilo político, por ejemplo. Cuando Bielorrusia y Rusia, vamos, van de la mano. Sí. Bueno, pues ¿qué pasa? Que lo que ha hecho ha sido colocar a las tropas pues a 100 kilómetros. Más cerca del objetivo. Claro, muchísimo más cerca, porque la distancia que había entre Kiev y el Donbass, donde ellos estaban defendiendo esa zona, era muy grande. Tenían que tirar misiles, tenían que tirar todo eso. ¿Y ahora qué ha hecho? Poner a las tropas ahí. No va a tardar nada en que Bielorrusia empiece a dar armamento. No van a tardar nada en que los rusos empiecen a dar armamento. Pero claro, ahora mismo la opinión pública está así como un poco confundida. ¿Pero quién está confundida? ¿Qué opinión pública? Pues Europa que no saben la jugada maestra que Putin les ha hecho. Y si lo saben, están cagados. Pero te digo yo una cosa, por lo que dices de Europa, Europa está muy de la mano de los Estados Unidos, muy de la mano de la OTAN, muy ayudando a Ucrania. ¿Esta jugada no la han visto? Es que las jugadas así no se anuncian. ¿Y no son capaces de reaccionar ante esta jugada? ¿Qué van a hacer? ¿Enfrentarse a Rusia? O sea, es que lo que ha hecho creer Putin y el líder de Wagner ha sido hacer creer que había una rebelión que no ha existido nunca. Nunca ha existido esa rebelión. Porque salvo un incidente que tuvieron, que fue un incidente y además avisaron rápidamente de que eso no podía continuar, pero fue por un error de alguien
que estaba en el poder y se asustó. De hecho, los oligarcas que estuvieron en la reunión se han largado de Rusia, hasta las familias. ¿Ah, Sí, sí, rápidamente han cogido y han huido. Han huido porque cuando han visto venir a las tropas de Wagner, dirá, bueno, estos vienen a por nosotros. Porque sabían de esa reunión. Mm. Pero eso no se puede hacer por radio. No puedes coger un teléfono y decir, oye, que me he enterado que... No, porque estás siendo espiado totalmente por el enemigo. Pero en este caso por Estados Unidos y los ingleses, que son los que tienen la tecnología para espiar y monitorizar todas las comunicaciones que se hacen. Y los que están capitaneando toda esta acción de Ucrania. Y los que están capitaneando todo esto, exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que darles un giro de guión a la situación bélica ha sido hacer creer a Europa, a la OTAN en concreto, hacer creer que había una, digamos, una revolución, una rebelión contra el poder, pero lo que han hecho ha sido colocar más estratégicamente sus piezas de ajedrez. Sí, se llegó incluso a rumorear que Putin había abandonado a Rusia en su avión privado. Sí, sí, bueno, es que aquí se ha dicho que, ya te digo, que todo, que se había ido, que no sabían dónde estaba. Entonces, es mentira, él salió, dio un discurso, que lo dio él. Pero ¿y por qué insisten tanto en que esos discursos son grabados, no en directo? Hombre, porque es la forma de jugar con la psicología de la gente. Es Sí, la claro. desinformación. Yo lo estuve viendo en directo, porque era en directo. O sea, yo lo estuve viendo y además no lo vi por un canal, lo vi por varios canales. No españoles. No, rusos. Pasa que le das al traductor y lo vas leyendo, lo que vas diciendo. Pero que hoy día la tecnología te permite... Mira, lo vi por un canal de China y lo vi por un canal de Moscú, de televisión. Y además era directo, venía allí la hora, venía todo. Y además salía la muchacha. Sí, que a ver, que sí, que con la tecnología le puedes poner... Pero tú sabes el trabajazo que requiere empezar a grabar para luego editarlo y luego meterlo... Es una tontería. Y lo que dijo Putin, el discurso que dio, fue un discurso totalmente coherente. Sí, ¿qué es lo que contó? Bueno, pues lo que contó básicamente fue que el grupo Wagner se había intentado rebelar contra el ministro de ¿Defensa? Pedían su sustitución, pero depusieron las armas por evitar un derramamiento de sangre, que fue lo que dijo Prigozhin. También dijo que la unidad de Rusia es muy fuerte, que la gente no tiene que preocuparse porque se va a defender su libertad y se va a defender su constitución, y que la guerra va a seguir su curso sin ningún tipo de problema, y que la gente no se vea, que esté tranquila, que no se vea afectada. Dijo también un par de cositas interesantes, como que el rublo está cada vez más fuerte, y es cierto, pese a lo que nos digan, es verdad que el rublo... ¿Por qué? Porque ha hecho nuevos contratos con India, ha hecho nuevos contratos con Irán y ha hecho nuevos contratos con China, que le van a facilitar que esa moneda pues tenga más fuerza, comprándole gas, comprándole petróleo, comprándole un montón de cosas. Claro, ahora Estados Unidos también quiere sancionar el petróleo ruso para que no se venda en esos sitios, pero claro, no tiene ninguna jerarquía, con lo cual se va a quedar en agua de borrajas. También dijo que la OTAN está intentando de alguna manera llegar hasta las mismas puertas de Rusia, pero que eso no se va a permitir. Y también dijo algo importante, que los F-16 que va a entregar Dinamarca, que esto es una noticia primicia, porque ha salido publicada hoy, pero él se ve que ya lo sabía. Los F-16 que Dinamarca va a entregar a Ucrania están prácticamente obsoletos, y desde luego es que no tienen nada que ver con los MiG de nueva generación, MiG-5, que tienen los rusos, porque eso es alucinante. Eso es alucinante, el tipo de avión que tienen, que ni siquiera los mejores aviones o los más modernos aviones estadounidenses pueden competir con esa tecnología. Es una tecnología china que es alucinante.
Y Dinamarca les va a entregar F-16 a los ucranianos. Sí, de hecho les va a entregar entre esta semana, les va a entregar porque ellos han hecho un pedido a Estados Unidos, que es lo que decimos, el negocio de la guerra. Esto Sí. es un negociazo. Le ha pedido para 2025 toda una flota entera y toda la flota antigua que les queda, pues se lo van a entregar a Ucrania, que son aviones pues que tienen ya 20, 30 años, que no... Es una forma de quitárselo de encima y quedar bien. Y encima cobrarlos, Sí, porque bueno, no son gratis. Claro. No, no, gratis. Aquí lo que se está es exterminando al pueblo ucraniano hasta que no quede ninguno. No van a parar. Y segundo, repartirse el pastel de la reconstrucción, que BlackRock ya está metida en el ajo para repartirse todo el pastel de esa reconstrucción y endeudar a las generaciones futuras que vengan de Ucrania. Sí, bueno, y en parte Europa también nos pilla esa deuda, ¿eh? No, Europa está endeudada. De hecho, Alemania ya dijo ayer que primero que va a poner un ejército en su frontera con Rusia. Y segundo, que no tiene dinero para la contribución a la Unión Europea. Que el gasto en la guerra de Ucrania ha sido tan grande que su contribución a las arcas de la Unión no van a poder ser este año, porque no tiene dinero. Pero eso ya lo han dicho varios países más. Aquí el único que no ha dicho nada ha sido España, que como siempre atamos los perros con longanitas. O sea Precisamente los más... En fin. Bueno, pues ha sido toda una revelación lo que nos has contado. Se hemos quedado un poco impactados porque efectivamente no tiene nada que ver con la versión oficial. No, y además ha sido una estrategia tremenda porque el hecho de que hayan colocado, como he dicho antes, colocado a 100 kilómetros de Kiev todo un ejército, que además de profesionales, no ejército de reclutas, de reclutamiento, no, de profesionales, gente que sabe cómo hacer la guerra. A 100 kilómetros de la capital ucraniana, eso daría mucho que pensar. Vamos, tiene que estar el Pentágono en un hervidero ahora mismo. Pues seguro. En fin, pues lo dicho, muchas gracias, Rafa. Lo que otros no cuentan, de verdad que hoy nos lo has contado aquí en este espacio para Curiositas Televisión. Un placer, como siempre. Y como siempre, gracias a todos por seguirnos en este espacio. Nos encontramos en la próxima entrega.